Suscríbete a nuestro canal TVC Play y activa las notificaciones. Buenas tardes, bienvenidos sean a Día Político, que se transmite todos los días a través de TS, y les saluda Tony Munguía. ¿Cuál es la lección que nos ha dejado el proceso electoral recién que hemos pasado los hondureños? También este es un tema central que vamos a abordar aquí en Día Político. Sin embargo, en el Congreso Nacional de la República se han aprobado diferentes decretos. ¿Cuál es la opinión de la clase política y de la sociedad civil a continuación? Por mucho que quiera decirse que ya existía, no es algo que perseveraba, ¿verdad? Es decir, llegaba hasta el tema de protección personal, hasta un tema entonces de generar protección hacia sus familiares, pero no las cantidades de dinero entonces que podrían erogarse basados en este propio decreto, pero sobre todo entonces no solamente para protección por aquellos actos que podrían haber generado entonces en el marco de sus funciones. Esto es altamente lesivo en un país como el nuestro, donde se necesita invertir recursos en educación, en salud. Ahora están pretendiendo que básicamente el Estado le pague guardaespaldas privados a estos funcionarios, producto de las sinvergüenzadas que han hecho en todos estos años en su gestión. Lamento también informar que alrededor de las 5 de la mañana recibimos por parte de la Junta Directiva en el Congreso Nacional el borrador para aprobar las disposiciones generales del presupuesto correspondiente al periodo 2022. Esto es sumamente preocupante. Van a someter a aprobación, a discusión, la herramienta más importante del Congreso Nacional y del próximo Poder Ejecutivo para poder trabajar, para poder gobernar en nuestro país. Esta tarde nos acompañan dos distinguidos invitados, el analista político y abogado Raúl Pineda, y también esta tarde nos acompaña también Kenneth Madrid de la ACJ, miembro de la sociedad civil. Un gusto tenerlos aquí en Día Político. Estimados, comienzo con usted, abogado. Bueno, lo que ha pasado en las últimas horas en el Congreso Nacional, también vamos a hacer de esta opinión una ley de protección a funcionarios. ¿Qué opina sobre esto, abogado Pineda? Un gusto tenerlo aquí en Día Político. Saludos a usted, licenciado Munguía, y al abogado Kenneth Madrid. Pues la impronta de este gobierno ha sido una paranoia orientada a gobernar a través del temor y también a veces de falsear datos, como decir que ha disminuido el tráfico de drogas, que ha disminuido el número de homicidios, sin contemplar situaciones de política criminal inmediatas como en El Salvador, donde sí se han dado reducciones drásticas de los índices de violencia, y se hizo ese temor un negocio. Tenemos unos 3.000 elementos que deberían estar haciendo su labor constitucional, cuidando personalidades y a veces personajes modestos de la política nacional y empeñados en labores que son más bien domésticas que de seguridad. Estos 3.000 elementos le cuestan al pueblo hondureño mucho dinero. Cada comida de un elemento de estos que tiene que ser conducida con un motociclista al sitio donde desempeña su función cuesta 180 lempiras. Alguien se beneficia económicamente de eso. Los vehículos blindados del 2014, que entiendo fue presentado el proyecto por el actual presidente de la República. Esta ley lo único que hace es poner un componente económico para que alguien se siga beneficiando de las comisiones, de las canonjías, del alquiler de vehículos, de una serie de cosas que constituyen malas prácticas. Yo creo que debe haber algún nivel de protección, siempre y cuando lo solicite el dignatario,
pero como dice la ley, de manera excepcional y restringida. Obviamente, el próximo gobierno tiene la obligación moral de derogar esta normativa, y lo que concluimos en estas situaciones es que el actual sistema de cosas todavía no se ha enterado de la tragedia política que vivió al perder las elecciones. Todavía no logran asimilar que perdieron la elección y están haciendo acciones supuestamente de sagacidad y astucia provinciana, parroquial, que no logran su objetivo. Esta ley seguramente va a ser reformada o derogada en el próximo gobierno. Ahora bien, desde la ACJ, de la sociedad civil, ¿cómo miran esto, abogado Madrid? Un gusto tenerlo aquí en Día Político. Buenas tardes. Un gusto saludarle y un gusto estar acá en Día Político. Un saludo al abogado Raúl Pineda. Sin lugar a dudas, Tony, vemos que continúan los excesos por parte del Parlamento hondureño y que esta ley, obviamente, que representa un desacierto, como muchos de los que se han venido desarrollando en el Congreso Nacional. La función jurisdiccional y fiscal, como han querido auscultar muchas de las cosas en la cual fundamentan este decreto, es potestad del Poder Judicial cuidar a sus jueces y el Ministerio Público cuidar a sus fiscales, y es un fundamento muy barato el que han tratado de fundamentar este decreto. Y además, en lo que atañe a la función pública y a la administración central, la función pública es una función de servicio, es una función que se está ahí para servir durante un periodo de gobierno y nada más. Creo que en eso coincidimos con el abogado Raúl Pineda. Nos parece que no termina de asimilar como está conformado el Parlamento hondureño en este momento, que las elecciones dieron un mandato, cambiaron el hilo de conducción del país, y que no nos cabe la menor duda que el nuevo Congreso Nacional tendrá el deber ineludible de derogar esta aprobación que han hecho de esta ley para protección de funcionarios, que es un desacierto absoluto porque no trae ningún beneficio al pueblo hondureño y que sigue amparado en una tasa de seguridad en la cual ya todo el pueblo hondureño quiere saber cómo se administran esos fondos que han estado también en una ley de secretos que ya lleva un camino a la derogación en el próximo Congreso Nacional. Nos vamos a ir a una pequeña pausa comercial. No nos cambien, venimos conversando con nuestros invitados. Seguimos conversando con el exdiputado y abogado Raúl Pineda y Kenneth Madrid. Bueno, abogado Raúl Pineda, ahora bien, ¿qué lección nos ha dejado este proceso electoral que hemos pasado los hondureños? Para los hondureños, reconocer que tenemos ya una ciudadanía que se está empoderando. Hasta hace poco yo era de los que pensaba que éramos una población perezosa, indiferente a los problemas que la aquejaban, pero hoy creo que nos debemos sentir orgullosos de nuestro pueblo. Para los políticos, la lección es que el pueblo tiene capacidad de reacción, que no se pueden cometer atropellos, violaciones a la Constitución o actos de corrupción impunemente. Que debemos empezar a cambiar el modelo. Ese modelo de Estado de Derecho tan mencionado debe ser sustituido por un Estado constitucional, democrático, social, donde haya cabida para todos los hondureños y se puedan generar oportunidades. Fue un fenómeno bien complejo, un fenómeno donde el pueblo, tal vez no voy a usar la expresión adecuada, le hizo una finta, engañó a los políticos tradicionales, les recibió el techo, el piso, el bono, el filtro, y al final votó por lo que consideró razonable.
fue un evento donde el fraude se minimizó al extremo. A pesar de que se quiso hacer un fraude a través de la intervención de los servidores, se crearon servidores señuelos, donde los que estaban queriendo efectuar la manipulación insertaron datos, pero que iban a servidores señuelos y no llegaban a los servidores que efectivamente llevaban el conteo de los votos. Entonces se logró frustrar un fraude que siempre se ha hecho en las elecciones hondureñas y se logró recuperar la fe en el pueblo. No todo está perdido. La gente tiene capacidad de reacción y este gobierno nuevo que llega no solamente con los votos de Libre, llega con los votos de los indecisos, de los independientes, votos de gente del Partido Nacional, del Partido Liberal. Tiene un gran compromiso. Claro. Porque ya no los va a votar ni les va a pedir cuentas de una fuerza militar, se los va a pedir la gente, como ha pasado en Perú, como ha pasado en Bolivia, como ha pasado en Chile, en Colombia, que han sido democracias históricamente consolidadas. La gente quiere una democracia eficaz, y si no hay una democracia eficaz, a la gente no le interesa la democracia. Por eso vemos hoy una nueva oportunidad que tiene la sociedad hondureña de salir del subdesarrollo y separo. Crecimiento económico no necesariamente es desarrollo, sí, claro, humano, desarrollo social. Y esperamos que entiendan los políticos el mensaje y que nosotros podamos congratularnos de que el pueblo hondureño abandonó esa posición de indiferencia y decidió participar. Cuando la gente buena participa, las cosas mejoran. Ahora bien, de todo lo que me ha mencionado, que se venció un posible fraude, ahora bien, el pueblo hondureño, ¿qué es lo que debe de esperar, abogado Madrid, del nuevo gobierno? ¿Cuál es la expectativa que debe haber en el gobierno, de las mismas sociedad civil, de las mismas ONGs, del mismo pueblo hondureño, de los mismos barrios, del campesinado? ¿Qué es lo que debe esperar del Congreso Nacional, del Ejecutivo? Debe esperar muchas cosas, Tony. Recuerde que ahora que ha llegado ya prácticamente con la tendencia, a pesar de que ya no tenemos resultados oficiales, pero ya hay prácticamente un gobierno electo reconocido y en el cual 1.700.000 personas han depositado esa confianza en una persona nueva para poder ejercer el gobierno en el Poder Ejecutivo en los próximos años. Y algo importante, también en el Congreso Nacional, ese equilibrio de fuerzas que ha sido sabio el pueblo hondureño en poder demostrarlo a nivel ya de los dos poderes del Estado para que haya un sistema de frenos y contrapesos aceptable. ¿Qué se puede esperar en este mandato que el soberano ha dado a través de las urnas, donde prácticamente ha dejado plasmado el descontento, ese voto de descontento que sintió durante todo este tiempo? Él lo manifestó con temas controversiales que surgieron durante todo este tiempo, como el tema de las sedes, el tema del nuevo Código Penal. Serán temas en el cual hay un compromiso ferviente por que la nueva estructuración del Congreso Nacional deberá, obviamente, proceder a cumplir sus promesas de campaña, en el cual deberá forzosamente de entrar a un tema de reforma o derogación de las mismas para cumplirle al pueblo hondureño. Y además de eso, creemos que hay 5 puntos fundamentales que se deben esperar del nuevo gobierno. Libre siempre ha hablado de una reducción de homicidios y que no se puede nunca más volver a derramar sangre en todos los hondureños, y eso pasa por tajantemente por un tema en el cual debe reducirse los temas de impunidad en el país. Los índices de impunidad están en el 16%, de cada 100 homicidios solo 16 llegan con sentencia condenatoria al país. Debe de trabajarse fuertemente en ese punto para bajar los niveles en los que están los homicidios de 40 por cada 100.000 habitantes. Debe de ser un punto fundamental. Segundo, debe de trabajarse fuertemente el sector educación, que ya recibieron la propuesta que tiene sociedad civil con las universidades, en el cual esperamos que sea un punto focal para que más de 1 millón de niños estén en el sistema educativo. Además de eso, el sector salud, han hablado de que será un tema importante en el gobierno, en el cual se debe de llegar
a todo el sistema de salud del país, abarcando fuertemente lo que no está cubierto. La pandemia dejó al desnudo cómo estaba el sistema sanitario del país y debe ser algo focal y fundamental. El cuarto punto que debe de atenderse, la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. El hoyo financiero del país debe de tratarse fuertemente a efecto de que entre en una reingeniería adecuada y sea altamente productivo en los 3 niveles de trabajo, y deben de tener focalmente fuerte en la reducción de pérdidas técnicas y no técnicas. La renegociación de contratos con los generadores debe ser fuerte. Y el último punto, Tony, que debe esperar todo, que el clima de inversión en el país mejore. No debe de cambiar, deben entrar siempre en una propuesta, como ya lo han manifestado, en el cual la generación de empleo para el voto joven, que fue fundamental en la victoria de Libre, deben de llevar dinero al bolsillo de todos los hondureños para que el clima de inversión siempre se mantenga en el país y mejore para efecto de cumplirle a toda esa clase joven que depositó ese voto por este nuevo gobierno. ¿Cómo calificamos al Consejo Nacional Electoral? Después de la pausa comercial, no nos cambien. ¿Cuál es el sabor de boca que nos deja el Consejo Nacional Electoral? ¿Buena, regular o excelente trabajo el que hizo el Consejo Nacional Electoral? No ha terminado todavía este proceso electoral, abogado Pineda. ¿Qué opina sobre esto? Yo creo que la coyuntura que se da trasciende el 28 de noviembre. Aquí el gobierno puede verse cercado, acotado, limitado en sus buenos propósitos, si es que los tienen, si no tiene una buena corte, un buen fiscal. Nada de lo que dice Kenneth se puede lograr si no hay seguridad jurídica, y la seguridad jurídica solo puede dar una buena administración de justicia, que es una verdadera vergüenza en este país. Toda la historia del siglo XXI hasta esta fecha habla de un protagonismo del Poder Judicial a través de las salas constitucionales o a través de los tribunales constitucionales. Se habla inclusive de gobierno de los jueces y de un proceso de judicialización de la política, lo cual es destructivo porque genera inseguridad. Ya se tiene el problema con algunas sedes que fueron instaladas en base a un modelo jurídico formalmente válido, y ahora habrá que deshacer con las consecuencias que eso implica. Yo siento que una prioridad de este gobierno debe ser la creación de un equipo técnico, no un equipo de transición, porque esa comisión que anda, la que participa mi amigo Hugo Pino y mi amigo Pedro Barquero y otros más, no es una comisión de transición. La comisión de transición la integran representantes del gobierno a relevar y del gobierno nuevo. Ese es un grupo técnico. Deben ponerle mucho interés a eso de la justicia. Yo redacté esa reforma constitucional con gente de sociedad civil y tengo mis dudas si realmente 15 magistrados es un número ideal frente a países con 10 veces la población de Honduras. Tienen apenas 9. Honduras tiene más magistrados en la Corte Suprema que México, que Estados Unidos, porque se pensó siempre en el reparto político. Y yo siento que si aquí se quiere hacer algo, porque el capital hondureño por sí mismo no nos va a sacar de su desarrollo, necesita inversión extranjera sana, necesita hacer una reforma judicial dramática, igual que con el Ejecutivo. Usted tiene que ir pensando ya en un periodo no de 4 años, o en una reelección debidamente reglamentada, una reelección hecha en base a una normativa formalmente adecuada a la Constitución. Bien. Tiene que hacer en el primer año reformas políticas y reformas económicas para que el país pueda respirar. Sí. El tema, el núcleo duro, el poroso de esto pasa por la seguridad jurídica, y usted no puede dar la seguridad jurídica con un sistema judicial, con jueces en su mayor parte atemorizados
en un gran sector mal pagados y otros tremendamente corruptos, sometidos a la abogado, autoridad que no les deja espacios para su independencia. ahora bien, bueno, estamos cortos de tiempo ya. Abogado Madrid, concluyo con usted. ¿Cuáles son los perfiles que deberían de tener este nuevo gobierno en cuanto al tema de ministros? La gente está expectante. ¿Qué es lo que puede pasar? ¿Quién va a ser el ministro de Educación? ¿Quién va a ser el ministro de Seguridad? ¿De Salud? ¿Qué es lo que le conviene al pueblo hondureño? ¿Se manejan nombres ya? ¿Qué es lo que saben ustedes como sociedad civil? En efecto, Tony, mire, nosotros esperamos que sean mejores hombres y mujeres de Honduras y que sean personas eminentemente técnicas. Recuerde usted que ya hubo un gobierno del expresidente Manuel Zelaya, donde ya tienen una experiencia previa y mal harían en colocar políticos en esos cargos, y nosotros esperamos que sean personas eminentemente técnicas y encargadas y con conocimientos en el rubro. Es decir, abogado, disculpe, es decir, no volver a repetir el mismo gabinete del expresidente Zelaya. En algunos casos hubieron personas Okay. que obviamente eran de confianza y eran personas que eran eminentemente políticos, y ahora creemos que estamos en tiempos donde este gobierno debe primar la parte técnica. Hay mucho que hacer en el país, hay mucho que rescatar, y eso debe de hacerse de manera técnica y efectiva, porque es lo que el pueblo hondureño espera. El pueblo hondureño ha depositado el voto en libre, esperando un gobierno capaz de rescatar a la administración pública, capaz de rescatar mucho de lo que se ha dañado, y eso es parte de lo que hablaba el abogado Raúl Pineda y de lo que mencionábamos. Mire, el gobierno espera no solo esto que se ha dado en el voto popular con el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, también espera esa gran transformación que se va a dar con la Corte Suprema de Justicia y el Ministerio Público. Recuerde que la Corte Suprema de Justicia cambia en el mes de febrero del año 2023, pero el procedimiento constitucional que está establecido comienza en el mes de marzo próximo con la conformación de la Junta Proponente, que es el procedimiento que está establecido en la Constitución. Tendrán que hacer una veeduría importante y tratar de auscultar que ese proceso se desarrolle con todos los parámetros establecidos. Y bueno, y si a futuro conviene cambiarlo, que se cambie. Los magistrados deberían de cambiar escalonadamente, no todos al mismo tiempo, como se hace ya en otros países de la región, donde nos llevan años a nosotros con mucho adelanto. El fiscal general cambia en septiembre de 2023. También entonces vale la pena y tienen tiempo para verificar si ese procedimiento que está establecido en la Junta Proponente no es el adecuado ni el óptimo. Bueno, hay tiempo, pueden hacerlo. Bien. Y le deben al país todavía que tengamos también un Tribunal Superior de Cuentas ya no partidario, ni que se repartan esa cuota a los partidos políticos ahí. Honduras merece un sistema de integridad efectivo que realmente vele de manera preventiva para que en la administración pública no se roben ese dinero y que efectivamente trabajen de forma efectiva por garantizar que los fondos públicos son sagrados, Tony. Creo que tienen mucho por delante el actual gobierno para garantizar esa efectividad. Muchísimas gracias a ambos. Un abrazo a la distancia al abogado Kenneth Madrid y al abogado Raúl Pineda, analista político de Honduras. Hasta aquí Día Político. Nos vemos hasta la próxima semana. Buenas tardes.